Bendiciones, hermanos. Hoy tengo el gran gusto de estar con el doctor Fausto Liriano. Es un gran profesional de las ciencias bíblicas, un pastor. Ahora no está pastoreando en este momento, pero ha trabajado en el ministerio. Es un hombre que, como decimos nosotros aquí en Guatemala, ha tragado polvo, ha hecho muchas cosas y tiene un gran rodaje también en el ministerio, y ahora, desde hace algunos años, dedicado exclusivamente al tema de la traducción bíblica. Fausto, bendiciones. Qué gusto de estar aquí contigo y compartir, contarte también entre los amigos, mentores, profesionales, referencias. No sé si mentores, pero bueno. Y sí. Bueno, sí, por tu experiencia, el conocimiento es algo muy lindo. Y de eso queremos compartir brevemente hoy, en relación a las ciencias bíblicas en general. ¿Por qué hablamos de ciencias bíblicas? En algunos contextos pareciera que la ciencia es lo opuesto a la Biblia. ¿Qué pensás de eso? Sí, ciencias bíblicas es más bien la mejor forma de definirlos, porque son estudios que comprenden una hipótesis, el estudio de la teoría de esa hipótesis, la observación de eso para poder entonces comprobarlo. Dentro de las ciencias bíblicas, que se diferencia de los estudios teológicos, los aspectos filosóficos solamente se quedan dentro de la hipótesis. A diferencia de la teología, en donde convergen diferentes hipótesis sobre escatología, sobre soteriología, sobre el derramamiento o el bautizo o no del Espíritu Santo. En ciencias bíblicas buscamos respuestas objetivas. Obviamente, como toda ciencia, esa objetividad también tiene una sustancia de subjetividad, pero para poder llegar a alcanzar una buena interpretación teológica, necesitamos partir desde algo bien objetivo, desde un terreno sólido, y las ciencias bíblicas lo suplen. Sí, es decir, como se habla de ciencias, quiere decir que habla de alguna evidencia, objetos, estudios, investigaciones con datos concretos, reales, no tanto con interpretaciones o cosas como esas. Al hablarse de ciencia, se habla obviamente de tener respuestas más concretas, que incluye esa observación, investigación seria, que en algunos casos toma años. O décadas, ¿no? Y hay una parte, digamos, de las ciencias bíblicas que es muy, muy especializada en cuanto al manejo de manuscritos, de textos, toda la evidencia que tiene que ver con la Biblia propiamente, ¿no? Eso también podríamos llamarle como ciencias bíblicas, claro, ¿verdad? Que sí. Tú estás hablando de crítica textual, y obviamente es una ciencia. De hecho, en crítica textual no solamente se observa un manuscrito en específico, sino que se colocan los manuscritos dentro de familias para poder observarlos a través del tiempo y ver cuál ha sido la evolución, qué ha provocado ciertas variantes, cuáles variantes son una inserción porque alguien anotó dentro de su manuscrito personal, y cuáles variantes podrían estar en el texto, pero no lo tenemos en textos más antiguos. Entonces, la crítica textual observa todos los manuscritos dentro de sus familias a través del tiempo, y requiere años. De hecho, un dato muy interesante es que no se ha podido colar. En crítica textual hablamos de colar como comparar todos los manuscritos que hay del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Son miles de manuscritos. Quizás ahora la inteligencia artificial ayude, pero también tomaría años insertar los datos para que la inteligencia artificial pudiese hacer ese trabajo de colación de los miles de manuscritos que hay del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Sí, es decir, es una ciencia viva, una disciplina viva. No estamos hablando de historia que pasó hace miles de años o de cosas muertas, sino, es decir, esta crítica textual es algo muy dinámico y se le ve entonces hacia el futuro mucho trabajo. Claro, y es tan dinámico que de hecho en estudios teológicos todavía no hemos alcanzado todos los avances que se han logrado dentro de la crítica textual. En los últimos años se han podido descubrir nuevos manuscritos, y aparte de eso, manuscritos que
no habían sido estudiados o no habían podido ser leídos a causa de su deterioro, por la tecnología que hoy tenemos han podido ser descifrados. Todavía nosotros no hemos alcanzado en teología todos esos avances. Eso te puede decir lo viva que es la crítica textual. Ahora, ahí viene un asunto interesante porque, digamos, cuando Casiodoro de Reina, 1569, termina publicando la Biblia del Oso, él tenía unos manuscritos. Sí. Luego, final de la Segunda Guerra Mundial, 1947-48, descubren los rollos del Mar Muerto, pero antes, en el año 1000, el Códice de Leningrado. Es decir, se van sumando manuscritos, nuevas lecturas, relecturas del texto. Y nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias, que son de nuestra generación, digamos, de estos últimos 100 años, para marcar un periodo que seamos tan viejos, largo. No, pero me refiero a las que hemos heredado, ¿no? Sí. Digamos, yo todavía de niño leí la 1909, todavía tengo una por ahí, que tiene más de 100 años de que fue publicada. Y ahora hay más testimonios bíblicos. Es decir, tenemos que, ¿cómo sería la expresión? Prepararnos, mentalizarnos, porque entonces vendrán nuevas traducciones y vendrán nuevos trabajos bíblicos, nuevas Biblias, que, ¿cómo podríamos llamar a esas nuevas Biblias? ¿Mejores, superiores o solo diferentes? Yo creo que más que mejores o superiores o diferentes, a mí no me gusta hacer la comparación, al menos dentro de las versiones y traducciones bíblicas que son aceptadas entre la iglesia, como mejores o peores. Yo creo que hay, digamos que un upgrade, una actualización a causa de los nuevos datos que nosotros tenemos. Y creo que como iglesia, tanto tú como yo somos profesionales de las ciencias bíblicas, pero somos confesionales, a diferencia de otros profesionales que no son confesionales. Algunos son respetuosos de la confesión, otros no. Pero creo que la iglesia debe prepararse para apreciar estas innovaciones y estas actualizaciones, porque de hecho nos acercan más al significado del texto bíblico. No en el sentido de que tienen un mensaje totalmente diferente o diferente al mensaje que teníamos en la Reina Valera de 1960 o en la Reina Valera de 1909 o en la Biblia del Oso, sino que puede comunicar el mensaje de una forma que podamos entenderlo mejor. Entonces, en ese sentido, creo que ganamos claridad, no necesariamente una distinción en significado, porque el significado viene a ser lo mismo. Ganamos claridad. Y obviamente cada época tiene su sensibilidad. Ayer compartí en Twitter una imagen de Mateo capítulo 10, los últimos versículos, no son los últimos, pero 34 al 37, donde Jesús dice: he venido a traer disensión, y he venido a traer no paz, sino el cuchillo. Poner eso en una traducción actual sería muy fuerte, porque muchas sensibilidades serían heridas. Entonces, no solamente nosotros ganamos una mejoría en el significado, sino que también se aporta a cómo la gente aprecia el mensaje dentro de su contexto particular. Ok, hay un asunto en relación a todos estos testimonios manuscritos, miles de manuscritos que no han sido todavía analizados y que necesitan ser estudiados o releídos, porque hay un cierto temor latente cuando uno entra en estos temas, y es que pueda descubrirse por ahí un manuscrito que contradiga todo lo que hemos creído y aprendido y está en el texto bíblico. ¿Creas que pueda ocurrir algo así? ¿O cuál ha sido la trayectoria en cuanto a la comparación de nuevos manuscritos que incluso han estado distantes geográficamente y cronológicamente, y que se descubren, se leen, y al compararlo con lo que se tenía, cuál ha sido ese resultado? ¿Son muy diferentes? ¿No podría ocurrir que haya algo que sea muy diferente o totalmente diferente, o no? ¿Qué piensas? No, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el texto bíblico no se mueve a través del tiempo en una burbuja. Hay una comunidad que interactúa con ese texto. En el caso de la Biblia hebrea,
Tanaj o el Antiguo Testamento, una comunidad interactuó con este por cientos de años. Pasa lo mismo con el Nuevo Testamento. Entonces, al mismo tiempo que nosotros tenemos manuscritos del texto bíblico, tenemos también lo que en crítica textual se llama testigos, que incluye manuscritos en otras lenguas de la misma Biblia, pero también incluye los tratados teológicos, los comentarios que hicieron tanto rabinos como los leccionarios en el Nuevo Testamento, los leccionarios, los himnarios, los tárgumes. Entonces, no estamos hablando de un texto en una burbuja, sino un texto con el que se interactúa, y a pesar de que no tenemos manuscritos de las mismas épocas de las que tenemos leccionarios o comentarios teológicos, estos comentarios teológicos atestiguan de lo que dice el texto y se valoran dentro de la crítica textual. Entonces, por lo que nosotros vemos en comentarios, en traducciones antiguas, en los mismos leccionarios, aunque los leccionarios son mucho más cercanos a nuestra época, no creo que encontremos algo que sea un cambio radical, que represente un reto a la fe de todos los creyentes. Claro, ese es el temor de muchos, que por siglos hemos mantenido una ortodoxia teológica, digamos, que está ampliamente arraigada, en el mejor de los casos, en el texto bíblico. Y al cambiar el texto bíblico, ese edificio teológico ortodoxo se conmueve. Ese ha sido el temor de algunos, ¿no? Y el rechazo en algún momento, el escepticismo en algún momento, frente a las nuevas versiones que necesitan como, ¿qué sería? Congraciarse, fortalecerse frente a las generaciones. En este tiempo del siglo XXI, donde pareciera que las nuevas generaciones tienen un pensamiento como más amplio, más abierto, como que en algunos casos van rechazando ciertos planteamientos tradicionales, ha pasado todavía la hegemonía, vamos a decir, el respeto, la reverencia, el cuidado que se le tiene a la Reina Valera en 1960. Sí. Pero ya con los jóvenes, ellos se han enfrentado ahora, han sido formados desde diferentes versiones, teniendo la Reina Valera 60 como una versión, entre otras, ya no la única, como probablemente nosotros crecimos. Cuando yo crecí en la adolescencia, la Reina Valera era la única. Claro. Y ahora vemos como, o sea, creo que especialmente estos últimos 5 o 6 años, ya hay comunidades de fe que aprecian otras traducciones y otras versiones de la Biblia. No hay tanta resistencia, ni siquiera en ámbitos conservadores. Hay denominaciones muy conservadoras con respecto al texto que aprecian ya una NBI o una Reina Valera contemporánea, una Dios habla hoy. De los púlpitos se ve también diferentes versiones, y en ese sentido, algo que tenemos que entender es que tanto la Reina Valera de 1909 como la Reina Valera 1960 son muy diferentes. En filosofía de traducción son similares, pero son muy diferentes a las traducciones que le dieron origen y a la traducción que revisan, que sería la Biblia del Oso, la Biblia del Árbol, por cuestiones de lenguaje, por cuestiones de semánticas también. Y en ese tramo no hemos cambiado mucho teológicamente. Y fíjate que esos cambios que sucedieron en 400 años no tuvieron que ver con ningún descubrimiento arqueológico o el descubrimiento de nuevos manuscritos, sino que tenían que ver con que la lengua cambia. El español de finales del siglo XIX, el español la primera parte del siglo XX, la segunda parte, y lo que estamos experimentando ahora del siglo. Exactamente. Entonces, la interpretación teológica básicamente no ha cambiado. Casi siempre, a veces se nos va un poco en la dirección, pero casi siempre la gente vuelve a los principios de la Reforma en el caso de las iglesias protestantes. Siempre hay alguien que dice, volvamos, nos estamos alejando, volvamos a este
a este centro. Y pudiésemos señalar diferentes casos que aportarían a otra dimensión teológica si nos fijamos en los cambios de la lengua que obviamente influencian cómo la Biblia es traducida. Nombres de animales que cambian, nombres de objetos que cambian, formas verbales que cambian, verbos que caen en desuso, que ya nosotros no usamos, palabras que ya no existen y que parecen de otra lengua. Entonces, en ese sentido también las Biblias han cambiado sin innovación en la crítica textual y eso no ha alterado la teología. Podemos estar tranquilos, creo. Sí, digamos, Eiling ha preguntado alguna vez si se descubre un manuscrito que, por ejemplo, diga que Jesús se casó. O cosas como esas, que ya han habido intentos, ¿no? Han ocurrido intentos como esos, pero que no se ha demostrado la veracidad de esos textos. Fausto, estamos terminando. ¿Cuál crees tú que son las ventajas y riesgos, los pros y contras, de quedarse solo con una versión bíblica? Bueno, yo siempre digo esto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que una traducción de la Biblia es una traducción de la Biblia. Y hay pasajes, y tú lo conoces porque has participado en revisión de versiones de la Biblia, has participado en traducción bíblica. Hay pasajes que son difíciles. Podemos mencionar dos razones. Uno, hay pasajes que son difíciles porque las palabras que se manejan dentro de ese pasaje, algunas solo aparecen en ese pasaje, en la historia, no solamente en el texto bíblico. Y segundo, hay pasajes ambiguos, ya sea porque el autor del texto decidió darle esa ambigüedad o porque semánticamente nosotros no tenemos las herramientas que aporten a un significado único, más claro o único. Entonces, en ese caso, tú vas a tomar una decisión y puede ser que yo tome otra decisión. Proyectos de traducción diferentes. En dos proyectos de traducción diferentes. Digamos que tú trabajas en Dios habla al día y yo trabajo en la traducción al lenguaje dominicano. Entonces vamos a tomar decisiones diferentes obligados por el pasaje. Entonces, en ese caso, y los pasajes no son miles, pero son suficientes como para necesitar varias versiones. En ese caso en particular, yo gano cuando me aporta otra traducción a ese tipo de pasajes. Puede ser que no sea un pasaje ambiguo, pero las palabras que tú elegiste para mí sean más difíciles de comprender que la palabra que eligió Pedro Guzmán. Entonces, yo gano, es exactamente lo que dice en esta versión, pero aquí yo lo entiendo, mejor. Claro. Se hace más claro. Lo ideal sería aprender lenguas bíblicas, pero creo que hay restricciones de tiempo, de recursos, de interés también que impiden que todos los creyentes en todo el mundo aprendan las lenguas bíblicas. Es un idealismo que tienen religiones como el Islam, pero tenemos que ser honestos, a pesar de que el Islam tiene ese idealismo de que la gente lee el Corán en árabe, y millones de musulmanes leen el Corán en árabe alrededor del mundo, no todos lo entienden. Entonces, ganamos con una traducción, pero ganamos más leyendo de diferentes traducciones de la Biblia. Bueno, y de ese grupo de los que lo ideal sería que todos aprendieran idiomas, los idiomas originales, los idiomas de la Biblia, ¿cuáles estarían en mayor urgencia? ¿Cuáles crees tú del universo de cristianos? ¿Cuáles segmentos estarían así casi que irrenunciablemente tendrían que aprender idiomas bíblicos? Yo creo que un pastor tiene que aprender idiomas bíblicos, al menos un uso instrumental. Esto es, que le permita leer comentarios exegéticos especializados, que como tú sabes no tienen una traducción, sino que se basan en el texto original, y de hecho traen el hebreo y traen el griego, ni siquiera lo transliteran. Entonces, esto te da una ventaja al momento de tú preparar un sermón, un estudio bíblico o para tu estudio personal. Creo que es imperante para todo el que practica teología y exégesis aprender lenguas bíblicas. Yo lo llevaría más allá. Es irresponsable no saberla. No conocer lenguas bíblicas
si uno se llama teólogo y se llama exégeta. O se llama predicador o maestro. Sí, digamos que los predicadores pueden aprender a un nivel instrumental, porque hay otros que aportan, los teólogos, los exégetas, aportan a su ejercicio, pero yo decir que estoy escribiendo teología o que estoy haciendo exégesis sin conocer las lenguas bíblicas, perdonen mi atrevimiento todos, discúlpenme, creo que es irresponsable, porque las traducciones que son buenas tienen capas que en muchos casos impiden el significado. Y siempre va a haber una preferencia, y un teólogo, un exégeta va a preferir una traducción bíblica. Si no conoce las lenguas bíblicas, siempre va a decir, yo prefiero esta porque es mejor en tal sentido, lamentablemente sin mucha razón. Y depender de ese significado, que es una traducción, para yo hacer un postulado exegético, fíjense que no digo hermenéutico, porque ya la hermenéutica tiene otra capa, creo que es irresponsable. Entonces, creo que lo dividiría así: pastores, líderes, predicadores, por lo menos a un nivel instrumental, aunque creo que hoy hay herramientas para aprender, lenguas bíblicas mucho más fácil que en tiempos pasados, anteriores, mucho más material. Y creo que los teólogos, exegetas, es imperativo que aprendan lenguas bíblicas, no a nivel instrumental, sino a un alto nivel. Fausto, muchas gracias por este tiempo, un gran abrazo, que el Señor te bendiga y te siga usando donde vas por muchos lugares y estás tocando mucha gente, y creo que ha sido un vaso de bendición y esperamos que así sea. Que el Señor bendiga a tu familia en Santo Domingo. Gracias. Y siempre bienvenido a Guatemala. Gracias, especialmente con esta vista. Sí. Bendiciones. Bueno, déjame ver. Mentira. Yo tengo que ir corriendo a una reunión. Entonces chequea y si... Sí.